Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta semana nos acompaña el licenciado Elvin Díaz, él es abogado y notario, experto en el análisis académico del sistema penal en Guatemala. Y nos acompaña también el licenciado César Sigüenza, abogado y notario, experto en procesos legislativos. A ambos, bienvenidos. En la última semana, el Congreso de la República ha agendado para su discusión la Ley de Aceptación de Cargos, un mecanismo procesal que se ha analizado ya durante varios años en el país y que tendría un impacto significativo sobre los procesos judiciales, no solo de alto impacto, sino en general casos de diversa naturaleza. Para empezar en el análisis, licenciado Sigüenza, tal vez para adentrarnos en el tema, la Ley de Aceptación de Cargos es un mecanismo que puede contribuir a reducir la mora judicial, a hacer más eficiente el sistema, o es un mecanismo que va dirigido a beneficiar a los acusados de casos de alto impacto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Creo que es muy importante aclarar la naturaleza de este tipo de instrumentos legales y efectivamente en el sentido de lo que son a efectos procesales. Si bien la ley de aceptación de cargos es un modelo procesal que permitiría que las personas acusadas de un delito puedan aceptar la responsabilidad de los hechos y a cambio de ella tener ciertos tratamientos específicos, no implica bajo ningún concepto un tratamiento diferenciado a nivel de impunidad o amnistía. Y eso es bien importante de decirlo porque a nivel de la opinión pública se debe tener conciencia que en todos los países del mundo, de hecho en los más desarrollados aún más, existen este tipo de herramientas que no son una carta blanca para que la gente delinca, no son una carta blanca para que la gente no tenga que responder por su responsabilidad, sino que más bien se fijan en algo que es modernamente el objetivo del derecho penal, que es la reparación y la restauración de la paz social a través de la averiguación de la verdad. Es bien importante que se sepa eso porque al final los sistemas jurídicos y todo el tema de mora judicial, el respeto a los derechos humanos pasa porque existan procesos eficientes. Sin ánimo de ampliar la discusión, la máxima de que si no es la justicia pronta y cumplida, no es justicia, en realidad es así como se materializa. ¿Cómo funcionaría la aceptación de cargos? Bueno, hay distintas propuestas y distintas visiones de cómo enmendar la ley y lo digo porque finalmente todavía no está aprobada, así que todavía estamos en la esfera de la discusión. Según la propuesta que está planteada y lo que hemos escuchado del Congreso, la idea es darle la oportunidad a los imputados en que ya sea en la primera audiencia, en la fase intermedia o antes de que empiece el debate, para aceptar la responsabilidad, garantizar la reparación a las víctimas, ya sea una persona individual o el Estado, y es bien importante esto porque existen muchos delitos en donde el agraviado es el Estado, y a su vez aceptar sanciones. Es bien importante que quede claro que aunque pudiese existir una rebaja, existe una obligación de que existan sanciones para los responsables que admitan en este tipo de procesos su responsabilidad. Licenciado Díaz, cuando evaluamos una figura como la que se está proponiendo de aceptación de cargos, pues siempre hay, digamos, una visión técnica que dice va a contribuir a hacer más eficiente el sistema. Pero al mismo tiempo hay una percepción que cualquier oferta de rebaja, de reducción de pena o de una reparación digna son mecanismos que favorecen al imputado o que permiten que el imputado pague y no cumpla prisión. ¿Cuál es su evaluación de la figura que explicaba el licenciado Sigüenza? Miren, a tenor de lo que está sucediendo en el derecho comparado, las legislaciones procesales que son más de naturaleza adversarial están proclives, digamos, a generar más apertura sobre lo que se conoce como formas anticipadas de finalización del proceso. La aceptación de cargos, desde la discusión que hemos tenido a nivel técnico, se ha concebido de esa naturaleza. Obviamente, la idea de tener beneficios es en función de dos condiciones de acuerdo a la iniciativa de ley que está presentada. Primero, es una admisibilidad de los hechos que se puedan imputar, digamos, después de una investigación al imputado y, sobre todo, que se pueda garantizar la reparación, como bien dijo mi colega.
El punto es cómo esta situación existe toda una serie de fases, digamos, en la iniciativa contemplada, en que si el imputado desea pues, admitir la responsabilidad de esa primera investigación que formula el órgano de persecución, que es el Ministerio Público, en función de las etapas que va avanzando en el proceso, puede encontrar mejores garantías y lo hace inmediatamente. Entonces, esa es una situación que está ahí plasmada, que habría que ver ya a nivel técnico. Se ha buscado una comparación en otras legislaciones, pero en materia de implementación habría que ver qué desafío presenta, sobre todo en la capacidad que tenga el Ministerio Público de investigar y tener una, pues digamos, evidencia y una tesis acusatoria sostenible, sobre todo bajo no amenaza, sino la advertencia al imputado de que si puede admitir los hechos y su responsabilidad, negociar su responsabilidad, en función de eso, de poder evitar, digamos, una pena menor, digamos, que la está contemplada si en caso de llegar a juicio. Licenciado Díaz, una crítica que se hace es ¿por qué ahora? ¿Por qué Claro. hasta que hubo actores políticos relevantes, actores económicos relevantes, funcionarios, candidatos, surgió, digamos, la necesidad de encontrar este tipo de soluciones o de mecanismos institucionales? Yo creo que en el contexto político actual no podemos negar que existen casos que han entrado en mora judicial de alto impacto. O sea, el hecho de que la línea, por ejemplo, que es el caso paradigmático del 2015, no haya llegado a juicio, da la pauta, digamos, de que este tipo de delitos, o casos, mejor dicho, penales, donde encuentra uno más de 30 imputados, es difícil, digamos, de que su celeridad se pueda producir dentro del proceso penal. Entonces, ahí ha surgido en el contexto como una medida también político-criminal que pueda, para reducir la mora judicial. Pero no es suficiente. A tenor del análisis que hay que hacer integral de los problemas que padece el sistema penal, el tema de la mora judicial no solamente creemos que se vaya a resolver con la aprobación automática de una iniciativa de esta naturaleza. La mora judicial también conlleva mucho de qué tipo de política judicial estamos empleando y lamentablemente las actuales autoridades no han llevado, digamos, medidas eficientes para gestionar. Solo por poner un dato. El SGT, que es el Sistema de Gestión de Tribunales, que es un sistema que ya lleva estandarizado más de 10 años, es incapaz de producir las mismas cifras de estadísticas de un mes al otro, de un mismo periodo, dentro de un año. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos hemos encontrado en el trabajo de hacer investigación empírica, de que hacemos una gestión de acceso a la información el día de hoy, y en una semana la tasa varía. ¿Y qué hemos encontrado? Solamente como poniendo una muestra en la torre de tribunales del departamento de la Ciudad de Guatemala, nos hemos dado cuenta que oscila prácticamente la suspensión de audiencias de 30 a 40% en un mes. O sea, estamos viendo, digamos, que los juzgados, a pesar de que existe oralidad, a pesar de las reformas del 2010 y 2011 al Código Procesal Penal, no ha encontrado, digamos, un nivel de eficiencia en su gestión judicial. Aún con la oralidad instalada en todas las etapas del proceso, hemos visto que existe ineficiencia, sobre todo para producir audiencias. Y eso va a ser también una situación que no se va a resolver únicamente con la aprobación de una iniciativa en esta naturaleza. ¿Por qué? Porque también significa voluntad política por parte de todos los operadores del sistema de justicia. Justamente con este tema de la suspensión de audiencias, ¿han logrado identificar a quién se le puede endilgar la responsabilidad? ¿Es un asunto de litigio malicioso de las partes? ¿Es un asunto de que los fiscales no llegan preparados o que los jueces no tienen tiempo? O sea, este 30%, ¿en quién recae la responsabilidad? En buena medida recae del modelo de gestión que tienen los juzgados penales. Cuando hablo de modelo de gestión, ¿a qué me refiero? Programación de audiencias. La celebración de audiencias dura más de lo que debería de tener estimado una audiencia de primera declaración de un solo imputado. No debería ser una audiencia que sea muy extensa. Prácticamente, si uno pone estándares en gestión judicial, los jueces deberían tener la capacidad de producir, y se ha comprobado en algunos juzgados pilotos, como en la ciudad de Quetzaltenango, de que producir hasta 17 audiencias diarias. En el caso guatemalteco, esa cifra es mucho menor, no llega ni a la mitad. Y otra situación, lo que vos decías, digamos, Philip, es el tema de que
también existen otro tipo de, lamentablemente, malas prácticas en el sistema, tanto en la conducción de audiencias por parte de los jueces como en la litigación de las partes y la utilización de recursos o acciones de amparo para dilatar, es decir, la defensa de los casos en función de demorar lo más que se pueda un proceso en lugar de una defensa técnica de eficiencia, también tiene problemas de congestión del sistema y demora judicial, pero también habría que tomar en cuenta que existen otro tipo de falencias de tipo administrativo que se le pueden imputar directamente al organismo judicial, que es el responsable de dar las condiciones favorables para sus juzgados penales. Licenciado Sigüenza, regresando a aceptación de cargos, aquí, ¿quién podría aplicar al beneficio? Estamos hablando que es abierto para cualquier imputado y tal vez para poner nombres y apellidos, por ejemplo, un Otto Pérez Molina, una Roxana Valdetti, un asesino, un violador, ¿todos tienen el derecho de aplicar aceptación de cargos o hay algún tipo de limitación o restricción? Bueno, es importante tocar ese tema porque en la discusión sobre aceptación de cargos muchas entidades que analizan derechos humanos han alertado acerca de que deberían existir excepciones en la aplicación del modelo. De hecho, en la discusión que se tuvo en el Congreso de la República, yo creo que acertadamente se identificaron de manera puntual algunos delitos que por su naturaleza no son propios de un modelo que permitiera una rebaja en las condenas. Estamos hablando de temas de lesa humanidad, estamos hablando de indemnidad sexual, estamos hablando de trata de personas, que por su naturaleza dañan tanto el tejido de la sociedad que no es natural que se permita un proceso de aceptación de cargos. Eso es en la parte, digamos, sustantiva. Sin embargo, hay que aclarar, y a la población es importante que lo sepa, que todos estos casos en donde existen estructuras criminales son procesos que por la naturaleza de las imputaciones no encuentran un incentivo en aceptar este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque aunque se dieran las rebajas, existen tantas acusaciones que la acumulación de las eventuales condenas hacen que ninguna persona que sea parte de un proceso de verdad de crimen organizado tenga la voluntad de llegar a un proceso de aceptación de cargos. La posibilidad obviamente debe quedar abierta y es bien importante que quede así por la razón de que, según los estándares en materia de derechos humanos, hacer una diferenciación por personas o por tipos de delito que no esté justificado en este tipo digamos, de daños al tejido social, como lo mencionaba en los delitos de lesa humanidad, pues contraría y podría ser susceptible a un proceso como este de posibles impugnaciones. Es bien importante aclarar acá que no es una ley pensada, y lo decía ya el colega, para solucionar todos los casos. En todos los sistemas existen diversidad de opciones. De hecho, para el crimen organizado ya existe el modelo de beneficio, que es el que comúnmente hemos escuchado como el colaborador eficaz. Ese es un tipo de proceso y figura que beneficia a alguien que participa dentro del crimen organizado, en donde ya se le dan rebajas. Conocemos a los casos de alto impacto en donde ya participan colaboradores eficaces, que son lo natural que se va a aplicar para esos procesos. Entonces, a ver si entendí. Por ejemplo, una Roxana Valdetti, que tiene 4 o 5 procesos encima, que en cada proceso tiene 2, 3, 4 tipos penales, enfrenta penas de en promedio 20 años por proceso, ella no tendría el incentivo de acogerse a una figura como aceptación de cargos. Yo diría que no. Independientemente del caso concreto, cuando se hacen acusaciones, como tú dices, de tantos delitos, no solamente hay que pensar en la cantidad de años que podrían ser, sino en las reparaciones. Como decía, no hay que dejar nunca de lado que en la aceptación de cargos hay obligación de reparar. Y cuando uno ve el monto o los montos de eventuales indemnizaciones por los eventuales delitos, uno se da cuenta que la aceptación de cargos está pensada para personas que cometieron o pudieron cometer un ilícito y que tienen la voluntad de reinsertarse a la sociedad. Y es bien importante hablar de esa reinserción, porque el derecho penal moderno no es, como se dice en lenguaje común, carcelero. La idea de meter a una privación de libertad a todos los imputados es una idea que está superada, que en el mundo ha demostrado que no funciona y que debe ser exclusiva para ciertos casos en los que sí se amerita la privación de libertad, porque se da lo que se conoce como una deficiencia social de la persona imputada. Licenciado Díaz, una pregunta muy puntual. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con aquellas personas que están imputadas con delitos o por delitos que hoy su pena no admite conmutabilidad? Por ejemplo,
Alguien acusado de pagar o recibir soborno enfrenta una pena de 5 a 10 años. Sí. O el caso de financiamiento electoral ilícito, exacto, que abiertamente dice que es de 4 a 12 años inconmutables. ¿Qué pasa con un acusado en estos casos si se acoge a la figura de aceptación de cargos? ¿Purga o no purga pena de prisión? ¿Cuál sería su situación? Depende mucho en la etapa procesal en que decida, digamos, someterse al procedimiento de aceptación de cargos, en caso se aprobara, digamos, pensando ya en la aplicabilidad de esta figura procesal. A partir de eso, obviamente, sobre todo en los delitos, entendiendo que son delitos, hay que tener en cuenta que nuestra legislación penal está muy inflada, digamos. Tiene un problema muy serio de inflación penal en el sentido, sobre todo en comparación con otras legislaciones también, en que existen penas muy altas contempladas para determinadas conductas delictivas. Cuando sucedería eso, obviamente la negociación hay que tomarlo en cuenta. Si la persona pudiera acceder después de que una vez haya optado al beneficio de aceptación de cargos, había que ver si después podría ser también conforme a la pena que quede, digamos, aplicable, si puede ser también sujeto de un beneficio punitivo, que son ya los que están contemplados en nuestro Código Penal, que está la libertad anticipada, la suspensión condicional de la pena, que son medidas que se han tomado también en otros procesos al momento de que existe una negociación de esta naturaleza. Sobre todo se ve mucho cuando hay negociaciones de procedimientos abreviados, para efecto de que los defensores es una medida que utilizan permanentemente, a efecto de que su cliente no ponga un pie en la cárcel. Pasaría lo mismo, digamos, en esta situación. Habría que ver también en delitos más graves que si existe esa oportunidad ahora con esta ley, con esta iniciativa de ley, que prácticamente, como dijo el colega, la excepción son muy delimitadas, son 3 tipos de fenómenos criminales muy específicos. La mayoría, en algunos casos, no dejarían de estar en prisión, eso hay que decirlo. Sería menor tiempo del contemplado, digamos, si en caso existiera un juicio oral y fuera condenado, pero, digamos, tomando en cuenta el nivel de penas que contempla nuestra legislación, es muy probable que sí tenga que pasar algún tiempo en prisión pues, considerable y después optar a un beneficio punitivo, ¿no? Ya cuando se encuentre en el sistema de ejecución penal. Pues ya lo ven ustedes, la figura de ley de aceptación de cargos es un instrumento, una institución dirigido a modernizar el sistema procesal penal en Guatemala, pero tampoco hay que pensar que es la panacea. Ya lo decía el licenciado Díaz, hay que mejorar el modelo de gestión, hay que revisar plazos de otro tipo de recursos, impugnaciones, apelaciones, amparos, pero luego también hay que reconocer que la aceptación de cargos tampoco es abrir la llave de la prisión y dejar que todos los imputados, acusados salgan libremente. Simplemente es un mecanismo institucional para colaborar y hacer más eficiente el sistema de justicia. Esto fue Debate en Razón de Estado.